Bienvenido a Santa Fe, te agradecemos que estés con nosotros. Y en este ciclo que que organiza el colegio, tenemos una serie de preguntas. Más o menos el esquema es similar para todos y queremos compartir, digamos, un abanico de pensamientos respecto a ciertas cuestiones que nos preocupan. La primera es, y vi que tenías una nota sobre eso, el tema de la especulación, la acción, digamos, de la especulación inmobiliaria sobre las ciudades, digamos, como proceso de transformación fuertes y como actores importantes a la hora de generar cambios en la ciudad. Vi que tenías un artículo que se llama De problema habitacional al programa residencial, ¿puede ser? Donde vos planteás que hay como la especulación inmobiliaria rigiendo las formas de crecimiento en la ciudad. Y quería saber un poco cuál es tu posición respecto a eso, que si tenés alguna cuestión específica, o miedos o no, o qué te parece digamos, la fuerza que tiene la transformación, desde digamos, no regida o no regulada, de la especulación inmobiliaria. Yo hice un trabajo de investigación durante 6 años con Gustavo Robinson sobre vivienda urbana en altura en Buenos Aires de 1930 a 1970. Y un poco lo que planteaba el trabajo es una investigación sobre el habitar y sobre cómo en ese proceso del 30 al 45, que muy técnico lo que te voy a decir, pero tiene que ver con las situaciones políticas, geopolíticas y históricas, ¿no? En 1945 el gobierno de Perón dicta la ley de alquileres. La ley de alquileres genera un parate sobre la casa de renta, que era el modelo, hablando específicamente de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí. Que era el modelo que regía hasta ese momento, que prácticamente menos de un 20% de los habitantes de Buenos Aires era dueño del resto del otro 80 y pico. Es decir, que la casa de renta era el modelo, ¿no? Sí. Hay muy pocos dueños, sí, con muchas casas de renta. Y posteriormente se dicta la ley de propiedad horizontal. La ley de propiedad horizontal lo que hace es poder vivir en altura, ¿no? Vivir en un cuarto piso al frente, y ser propietario de eso. Una cosa, un cambio increíble, que tiene que ver con la posguerra, tiene que ver con la necesidad de propiedad en el espacio en Europa, de la reconstrucción de Europa, tiene que ver con el capitalismo en América, Estados Unidos, con el contexto político, social del mundo. Sucede también y se dicta esa ley que, como las leyes que pasan y se discuten en el Congreso y que las vemos como una cosa contemporánea, cuando las ves en la distancia del tiempo, están dentro de un contexto. Seguramente, claro. Claramente creo que ese trabajo lo que nos hizo dar cuenta es como que hasta, y Eduardo Leston eso lo describe muy bien, como hasta este cambio y esta ley, que es fundamental para el crecimiento de las ciudades, después va a regir en todas las ciudades de Argentina. Cuando uno construía un edificio con el camino de la renta, lo construía lo mejor posible. Eso. ¿Qué quiere decir? Que lo construía con ciertas condiciones de durabilidad que permitieran su mínimo mantenimiento en el tiempo, su mayor calidad y su mayor continuidad dentro de términos de eficacia, rentabilidad, eficiencia, etcétera. Claro, porque era algo que no se desprendía el propietario. No, era el dueño, y cuanto menos tuviera que invertir, arreglar, modificar, proponer, menos tenía que invertir y más redituable en el tiempo, mejor. Sí. Al cambiar esas reglas y tratar de hacer lo más barato posible para vender lo más caro posible y lo más rápido posible, el negocio está en la velocidad de venta y en la diferencia, lo que hace es decrecer la calidad de los edificios. Sí. No estoy hablando solo espacial, sí, es más llano lo que estoy diciendo. Sí. El piso de Roble de la Bonia, que puede estar en un departamento cualquiera del 30, que seguro en Santa Fe también pasa. Sí. Claramente hoy está, con 60 años después,
Eso está, nadie pondría un piso de madera para un departamento que lo tenga que hacer lo más barato posible para venderlo lo más rápido posible. En cambio, la otra calidad tiene que ver con la durabilidad y con el valor que va a tener eso en el tiempo, ¿no? La no pérdida de valor en el tiempo. Lo que produce esta investigación que hacemos es como una muy buena calidad de arquitectura posterior a la ley de alquileres, que es como una inercia de la buena arquitectura que se venía haciendo. Es decir, la arquitectura del 50 al 60 arrastra arquitectos formados y a desarrolladores que vienen de unos estándares muy altos, y va cada vez como en una línea de creciente, perdiendo lugar para dar cada vez mayor lugar a la especulación inmobiliaria, ¿no? Sí. A lo menos para venderlo más y más rápido. Eso hace que claramente caiga la calidad ambiental, y para mí un tema fundamental y que desarrollamos mucho y que me interesa en particular es como el control de sol pasivo, que en castellano es la cortina de enrollar. Sí. Y ese filtro entre cortina de enrollar, baranda, balcón, y cómo ese dispositivo muy local, muy nuestro, muy de controlar nuestro clima, de oscurecer un ambiente, de permitir un asoleamiento particular según la orientación, de controlar, inclusive ya más sofisticadas, por ahí cortina de enrollar barrio con movimiento, que permitía como cierto control solar, que hasta la década del 60 era impensado que no sea una condición para cualquier edificio, que les debe pasar a ustedes. Es un dato real de Sí. nuestro clima, Sí. aunque acá es un poco más seco. No, acá te morís, húmedo, te morís de calor, digo, y el calor es terrible. Sí. Bueno, pero allá hay un tema de control solar que viene bárbaro, sobre todo en las orientaciones oeste y en las orientaciones este, porque las manzanas cuadradas te dan como cualquier orientación, entonces la este y el oeste te dan como la persiana barrio te permitía muy bien ese control, ¿no? Y eso queda reemplazado por otros sistemas que no se paga más eso. Y ese fuelle entre el exterior y el interior, la relación de la terraza, el balcón, la baranda, la carpintería, toda esa situación intermedia que es como lo que te genera la calidad de confort ambiental. No estoy hablando de la arquitectura, sino de la relación del vivir con la ciudad. Sí. No importa el edificio, no importa la distribución interna, sino de cómo se relaciona el habitar con el afuera. Pierde mucha calidad y está reemplazado hoy por unos vidrios, como veíamos, muros cortinas, sin ninguna relación con el exterior, confiando en un split, en una roller, en una cantidad de cosas que bajan condiciones de confort, que bajan calidad. Modificando la forma de vida también. Totalmente, y lo que yo digo de un control pasivo del sol y de la temperatura, ¿no? Que uno lo acciona según sus necesidades, no lo accionás a través de un control remoto, sino a través de dispositivos que permiten que ese clima se vaya transformando según lo que las personas necesiten para tener calidad de confort. Me parece que todas estas cosas que parecen como abstractas son lo cotidiano, ¿no? Sí. Es como encontrar el punto entre esa relación entre el interior y el exterior, y de eso trabaja un arquitecto, ¿no? Es cómo encontrás ese punto exacto de control del clima y de confort, y después las disposiciones, las nuevas maneras de habitar, los departamentos transformables o muchos conceptos modernos que se incorporan después del 45, son todos valores agregados. Digo, como esa, doy ese caso porque este trabajo que te cuento que investigamos se centró sobre todo en esos 20 centímetros de espesor de los edificios, ¿no? Y que claramente hoy está la especulación inmobiliaria, o el mal, como quieras llamarlo, le ganó totalmente, le dio puesta espalda a los arquitectos, ya no hay más poder sobre eso, nadie podría como opinar sobre estos problemas de confort, ¿no? Y están reemplazados por otros dispositivos
más intercambiables, como un split Sí. o sistemas artificiales. Bárbaro. Yendo un poco ya a tu arquitectura, nos interesa, a mí particularmente, las relaciones entre naturales que todos tenemos a partir de las cargas de información, en fin, digamos, la arquitectura la consumimos, al menos como imagen, por montones de lugares. Me interesa la relación entre lo que sería lo universal o lo emitido desde los grandes centros de producción arquitectónica, digamos, del primer mundo, y lo propio, lo local, si te gusta lo argentino o lo latinoamericano. Primero eso, cómo ves la relación entre lo universal y lo global. Y segundo, que algo que me llamó mucho la atención, es en tu arquitectura en particular, es como que hay una cierta continuidad con las propuestas espaciales y formales de la modernidad. Digamos, como retomar ese proyecto, obviamente no es lo mismo, no es el momento de la modernidad. Entonces, mi pregunta es si, ¿cómo ves, bueno, la cuestión de ser latinoamericano y cómo ves la cuestión de las formas y los espacios de la modernidad en esta situación? No, yo no creo que se haya pasado la modernidad. Para mí los tiempos de la historia son más largos. Uh-huh. Y los sismos son temporarios, totalmente. Claramente somos arquitectos modernos, no encontré todavía ningún hito que haga que dejemos de estar dentro de la era moderna, ¿no? Como, no sé, el viaje a la luna lo modificó el habitar. Uh-huh. Así que las condiciones que se planteaban en la década del 40 y del 50, a las cosas no cambian todo, ¿no? Cuando cambia, no cambia todo. Los autos son iguales. Sí. Cambiarán el burlete, pero sí, es un auto, el motor es igual, tendrá un televisorcito, sí, no vuelan. La arquitectura es bastante estática y sí, hubo cambios, sí, claramente hay cambios sobre la relación con el paisaje, sobre la relación con el exterior, sobre el clima, sí, pero me parece que todavía nos podemos considerar arquitectos modernos. No se inventó ningún material que haya modificado ninguna condición estática. Tal vez lo que sucede ahora, pero no hay... es una situación inicial y de alta, la gente que tiene, digamos, en ciertas condiciones de mucha capacidad, es que hay formas posibles que antes no. Técnicas, pero posibles, más posibles que Hudson en la ópera de Sydney. No. Bueno. No. Más que Gaudí, sí, es cierto. Más que la Sagrada Familia y más que una catedral gótica. ¿Qué forma? Sí, más que la Mezquita Azul. ¿Qué superó eso? Digo, nada. Más que el Panteón. Por eso, no veo, no me considero que contemporáneo. En eso me pongo más dentro de un plan moderno, si lo querés poner en esos términos. Y tampoco soy muy amigo de lo latinoamericano. Uh-huh. Lo entiendo más como una cosa global. No creo que haya que tener un carácter latinoamericano o artesanal. Me parece que si hay algo que avanzó el movimiento moderno sobre la industrialización y la estandarización, lo veía como un ideal. Un ejemplo claro que hoy caminábamos es el edificio de Correos, ¿no? Sí. Que parece tener un sistema súper sofisticado de cerramiento, pero que en ese momento era artesanal. Sí, totalmente. En los años 40, no sé, 45, no sé qué en ese 50, edificio. Sí, ponerle que sea el 50, sí. No, me parece que es antes de... Bueno, empezó el proyecto previo y se terminó... Me parece es previo al 50. En ese momento está hablando de plena modernidad, si la querés llamar. Sí, claro. Donde los sistemas de cerramiento parecen como de una tecnología, pero finalmente son artesanales. Hoy eso está superado, ¿no? Hay una carpintería corrediza de aluminio, con un frente fijo, con cierre hermético. Claro, es como que fueron llegando... Una condición dada. Claro, se fueron llegando... En eso era como puesta de avanzada de posguerra. Sí. Hoy es una condición dada. Y si ya tenemos esa condición dada, tenemos que trabajar sobre todo lo otro. Y creo que la clave de lo contemporáneo, si querés, o de lo que nos puede identificar, es lo que decía antes, como cierta responsabilidad sobre el control del clima, uh-huh, sin ir a esta cosa como
de sustentabilidad, ¿no? Sino sobre las condiciones de confort. Digo, ¿qué nos diferencia el clima húmedo del clima de Buenos Aires? ¿Por qué es más característica una doble cubierta acá inclinada que, bueno, porque armás, hoy justo hablaba sobre esos temas, ¿no? Me parece que si hay algo característico en lo que cada arquitectura puede como tener su propio clima, es eso, ¿no? Cómo responde a las condiciones meteorológicas, sí, como para mezclarte las palabras, ¿no? Me parece que clima está muy bien porque te sirve para el clima en condición meteorológica, pero también es una palabra que mete muchas cosas en común, ¿no? Como el clima tiene que ver con cierta calidad, confort, sí, ambiente, sí, luz, calidad de luz, de sol, de humedad, si hay algo global es que todos prenden el aire a 24, acá y en China. Sí. A ver, si vos lográs hacer una arquitectura donde corres ese límite, me parece que es la única capacidad que tenés para encontrar alguna cosa local. Después lo demás me parece como más escenográfico, como ser más paraguayo, más brasilero, más todo escenográfico, me parece como hasta una postura. Ajá. Y no me interesa tanto. No, es que no me interesa tanto. Entonces, ¿te respondí más o menos para lo que venía? No, bárbaro. Mira, dos preguntas en una, tal vez. Mira, primero el tema de he visto tus obras y hay muchas que están como dentro de un paisaje natural o lo más natural posible, que claramente son elementos arquitectónicos, ¿no? Quería saber cuál es la postura que se expresa en tu arquitectura, pero que vos nos cuentes un poquito cómo pensás vos la arquitectura frente a un paisaje que no es el clásico de la ciudad, ¿no? Yo creo que tienen que estas cosas más de situaciones más rurales, la querés llamar, sí, no urbanas. Sí, no urbanas. Inclusive en los problemas urbanos, yo creo que esto que te estoy contando es como clave, y es un poco de lo que vamos a charlar después, es como... nunca pondré un vidrio sin una galería mirando al paisaje, porque es como natural. Es como, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no poner... Es parte de nuestra historia. ¿Por qué no armar una galería al noreste si lo puedo hacer? ¿O por qué no tener más controlado el oeste o el sur? ¿O por qué no creo que los proyectos siempre, y eso prestamos bastante atención, en cierto control de esas situaciones que no son el edificio, sino que son lo que termina conformando la experiencia del edificio. O sea que vos, de alguna forma no hay una a priori formal, sino que hay una búsqueda a partir de otras cosas. Finalmente el resultado es formal, por supuesto. Por supuesto. Inclusive no solo formal, sino hasta estilístico, si querés, sí, pero no es el plan inicial. Tal vez... claramente hay una decisión sobre una expresión de los sistemas constructivos, sobre las lógicas, sobre cierta verdad de las cosas, como toda una cosa bastante consciente de que eso es así, y de que no estamos esquivándole a nada, y tratar de hacer con lo necesario, ¿no? Como el menos es más, creo que hoy traducido es que con lo necesario a hacer arquitectura, ¿no? Como nada que no sea necesario parecería como no hacer falta, es obvio eso. Entonces esa cosa como tan sencilla y obvia es como lo más difícil de lograr, ¿no? Ese límite. Pero nada de esto es impuesto de antemano, y por ahí sí es impuesto de antemano la orientación, los controles, el paisaje, la profundidad, la galería 3 metros de ancho, mirando, enmarcando un paisaje, para dónde se pone, para cuánto mide una galería al este, al oeste, cómo son los recorridos exteriores, cómo te proteges del sol, qué orientación va cada uno de los locales, cómo generar una claridad constructiva, ¿no? Usted tiene como un acento en los procesos de la construcción. A mí me interesa mucho, y a la charla de hoy le puse eso como lógicas para construir un sistema, ¿no? Casi usando como ese juego de palabras entre construir un sistema, que es como lo opuesto al sistema constructivo, ¿no?
Sistema constructivo es como el adoptado. No sé, sistema constructivo de ladrillo hueco, y, ¿no? Como lo dado y que tiene que ver con el oficio de la construcción. En cambio, si invertís esas palabras y el laburo está en construir el sistema, empezás a hacer un trabajo mucho más elaborado sobre el armar y el desarmar y cuáles son las partes que lo componen. Y cuando empezás a estudiar eso y no adoptar un sistema dado, claramente te quedás con la expresión de lo necesario, porque lo vas construyendo vos, entonces vas como ajustándolo a lo que realmente querés expresar. A mí ese juego de palabras me parece como súper interesante, ¿no? Porque por lo general te preguntas, ¿qué sistema constructivo usás? No, ninguno, claro. ¿Qué sé yo? Yo construyo mi propio sistema, me siento y veo las condiciones que presenta cada uno. Tampoco creo que en nuestras obras, si es una cosa, no hay ningún fetiche sobre la elección a priori de por ejemplo, de una lógica de estructuras, ¿no? Es como siempre son el resultado de las necesidades, de los tiempos, de los clientes, de la economía, del programa en el que tenemos que enfrentarnos y resolver, de la técnica, de lo que tenemos a mano, y de cierta, esa palabra rara porque no tiene nada de innovación, ¿no? Pero de cierto, sobre todo en los sistemas metálicos, ¿no? Riesgo frente a otros sistemas de construcción tradicional ya verificados y que acá todavía no están tan arraigados, no sé cómo decirlo, como asimilados, ¿no? Digo, año 2020, sí. Y parecería ser que la construcción en seco es como una mala palabra, sí. ¿No? Como que a nosotros, como colegas, como que construís en seco y, ¿viste? Está haciendo es raro, como que es de otra calidad. Eso me parece como, ¿viste? Como tremendo. Si puedes resolver las cosas en esto, ¿para qué hacerlas así, no? Si con 5 centímetros tengo un panel con un PIR, con un aluminio que dura 70 años de cada lado y con una aislación que cubre lo mismo que un muro doble de ladrillo, ¿para qué voy a hacer un muro doble de ladrillo? Sí. Si la tecnología me da hoy a mano unos sistemas que permiten soluciones más ligeras, más rápidas, más livianas, sí. Con menor mantenimiento y mucho mayor futuro. Me parece que hay cosas en las que ya no se puede volver atrás. Una vez que usaste un panel de 5 centímetros para cerrar y tener un confort buscado, nunca más haces una pared de ladrillo. Te das cuenta de que nunca más, por un tema de artesanía, por un tema de medidas, de métrica, de sistema, de producción. Esas cosas son acá en nuestro medio muy difíciles de instaurar, ¿no? Me parece que el tiempo, ya lleva 60 años, ¿no? Y claramente es como muy complejo eso. Es como algo que no sé por qué, no entiendo por qué, no lo desarrollamos. Bárbaro. Y bueno, mi última pregunta es un poco más, más abierta tal vez. Tiene que ver con, justamente hablamos de cierta continuidad de la modernidad, eso está bueno, pero también por otro lado se habla de que los grandes discursos, ¿no? Sobre todo los grandes relatos salvadores, de redención, de los que se colgó la arquitectura, la redención de la modernidad, como la evolución del ser humano, bla, 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 que llevó desde guerras hasta sistemas de gobierno, etcétera. Eso de alguna forma se cayó o está tremendamente en duda. Entonces mi pregunta es si nosotros en esa lectura anterior que teníamos una gran parte en la salvación del ser humano, eso ahora tal vez no es tan así. ¿Qué nos queda a los arquitectos? ¿Qué lugar nos queda? ¿Y de dónde vos sacás fuerzas y ganas para desarrollar, digamos, una obra propositiva?
muy filosófico. No, entiendo el fin. Entiendo, está clarísimo. Hace 1000 años el rol era diferente, hace 500 años el rol era diferente, hace 200 años el rol era diferente, hace 50 años, no sé, estoy pensando... totalmente. Le Corbusier, el rol era diferente con la muerte de Le Corbusier, ¿no? Sí. Hoy, ese rol de tipo que puede cambiar el mundo y modificar la vida de la gente y lograr que todos vivamos en unas terrazas jardines. Eso de lo cual comimos nosotros. Esa cosa utópica, claramente hoy está reemplazada por una arquitectura, entiendo yo, más cerca, o por lo menos la que a mí me interesa, más cerca de la Catoni Basal, si querés, ¿no? En el sentido de su arquitectura muchísimo más despojada y digo, la postura de ellos frente al habitar, la postura de ellos frente al uso de los materiales, al control del clima y qué dispositivos usan para controlar el clima, ¿no? Las cortinas con estas de aluminio que contienen el sol, las dobles pantallas de policarbonato para controlar y sostener el clima sin tener que usar sistemas artificiales, las ventilaciones cruzadas, la transposición de sistemas constructivos industrializados a la vivienda, su experiencia de vivienda al límite en África y después traspasada a Europa. Me parece que ahí hay como todo una nueva arquitectura de casi de una estética casi de arte pobre, ¿no? Como esta cosa medio de posguerra, como de lo que es lo que es. Sí. Que hoy se ve reflejada en otras arquitecturas europeas y que tienen que ver con la industria, no tienen que ver con lo artesanal, que es con lo que por ahí identifican más a la arquitectura latinoamericana, que es en ese punto en el que me separo un poco. Claro. Y que me parece que la industria, esa carpintería, se produce en lo mismo. Bueno, no somos artesanales. Uh-huh. Es como es de mentira creer que nosotros apoyamos un ladrillo arriba del otro y hacemos cribados y pared de barro. Mentira, no es así. Compramos carpintería de aluminio en el corralón de la esquina y compramos vidrio que vienen de la India y cosas que vienen, y la producción es global y tenemos el acceso a todas las tecnologías. No usarlas y usar otras tecnologías casi anacrónicas parecería ser como una no confianza, ¿no? Como una cosa de querer quedarse con que usamos ladrillones. Eso me parece como cuando los paneles frigoríficos con aislación igual a doble muro de ladrillo los hacen acá. Como acá. O las estructuras metálicas de Ferma, es de acá de Santa Fe, es una de las empresas de estructura metálica que provee a Sudamérica. Tiene unas mesas de trabajo increíbles, no estoy diciendo que las voy a están acá. Sí. Digo, nada, ¿cómo se llama? Siderca y todas estas cosas que están acá a la mano, ¿no? Me parece que el rol del arquitecto hoy en ese sentido perdió espacio, ¿no? Y dejó ese lugar como del que modifica las cosas a otros rubros. Ahora el mejor arquitecto, cuando vino Candilis, yo tengo una traducción de la conferencia de Candilis en la UBA, que cuando empezó dice, ¿quién es Amancio William? Porque Le Corbusier, ¿dónde está? Si está entre el público, porque Le Corbusier decía que era el mejor arquitecto del mundo. Claramente es como, estaba entre nosotros también, ¿no? Amancio William. Sí. Como estos tipos utópicos y que creen que el aeropuerto se puede hacer en el agua y que la ciudad puede ser infinita y que la forma de habitar y que nada, ¿no? Cada una de sus propuestas como en este plan de modificar la realidad. Claramente hoy eso se corrió y los arquitectos no están en esa búsqueda, ¿no? Se volvió
se perdió esa posición. Bueno. Estoy pensando que por ahí igual los inventores, ¿no? Es decir, no sé, estos tipos, Steve Jobs, siempre existieron. Sí. Siempre hubo tipos no sé, ¿cómo se llama? Que inventó la lamparita. Claro, Edison. Claro, siempre existieron como estos genios. Así que no sé, alguien tomó nuestro lugar. Claramente alguien lo tomó. O está vacante, qué sé yo, pero lo dejamos. Sí, bueno. Mm. Es así, Sí. dejémoslo. No, muy filosófico el final. Muy filosófico. Dejémoslo acá. No, muy filosófico, me parece que nada, es para pensar, para Sí, planteárselo. está bueno. Las Para preguntas son para que todos pensemos. Por eso, para planteárselo. Me intriga mucho de contestar. Bueno. Muchísimas gracias. No, por favor. Gracias.